Gracias por acompañarnos. En la clase pasada, en la que tratamos la relación de Rabbi Akiva con el Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, trajimos a colación una hermosa interpretación, una exégesis, de Rashi, el sabio nacido en Troyes, Francia, en 1040, que falleció apenas a los 65 años cuando estaba el mundo en el año 1105. Rashi es sin duda el más excelso comentarista de la Tanaj y del Talmud, uno de los más grandes eruditos y legisladores también en materia de halajá y experto en lengua hebrea. Quiero solicitar a don Francisco Osorio Acevedo, que es descendiente de importantes familias judías que hicieron historia en la Edad Media, que es un erudito e investigador que reside en Tenerife, y de quien me honro ser su amigo y compañero de pluma en 2 libros sobre los grandes rabinos, y terminando el tercero, de fines del siglo XVIII, que nos cuente una faceta poco conocida de Rashi en el inicio de nuestra reunión de hoy. Nuestro Javer, Paco, como le llamo yo, que nos acompaña en este grupo de estudios, es distinguido e incansable investigador de la historia y la cultura canarias, dedicando su tiempo tanto al rescate bibliográfico como a la recopilación de la tradición oral. Y no solamente de la historia y de las costumbres canarias, sino, obviamente, del judaísmo. Osorio Acevedo es investigador titulado de la Biblioteca Nacional de Madrid desde 1978 y es autor de más de 30 obras. Adelante, Paco, háganos conocer algo de lo que tanto ama y tanto conoce. Bueno, es usted parte de nuestra familia de estudios, así que, por favor, es su turno. Vamos a ver. Efectivamente me gusta escribir, pero no me gusta hablar, y ya puse un cronómetro en marcha para no alargarme mucho. Entonces, en mi pueblo, donde yo nací, no había clases de inglés. En los años 60, 65, casi hasta el 70, solo se estudiaba francés. Y, de hecho, la biblioteca pública tenía más o menos un 30-40% de libros en francés. Entonces yo el francés lo aprendí desde jovencito a leer con toda normalidad. La profesora que daba clase nos hacía también tomar notas, ¿no? Y así aprendí que el judío Isaac de Troyes, decía ella, era un gran lingüista. Bueno, pues muy bien. Procuro ir lo más rápido que pueda porque no quiero estar mucho tiempo. El asunto es que después, con el paso del tiempo, he podido comprobar que esto es verdad. La razón de que fuera un precursor de los estudios lingüísticos en Francia es que él, al hacer las traducciones, evidentemente las hacía para los sarfatis, que son como los judíos españoles, los ladinos, pero es en Francia, ¿no? Entonces, ellos ya manejaban mal el hebreo, manejaban mal el francés, manejaban mal todo. Y Rashi tenía que ir traduciendo, encontrando las palabras antiguas hebreas para ponerlas en el francés moderno. La Academia Rashi, bueno, la fecha ya la sabemos, ¿no? Murió en el 1105, y la Academia Francesa, para que nos hagamos una idea, fue fundada en 1600. El francés se normalizó como tal lengua sobre 1500, o sea, Rashi iba 400 años delante de ellos, ¿no? En 1943 se fundó la asociación más importante del mundo, la Asociación Internacional de Lingüistas. Saussure, Martinet, Claude Lévi-Strauss, Roman Jacobson y don Mauricio Morris Suárez, que era judío, nacido en Estados Unidos, pero en México. Los demás casi todos también judíos, como es lógico. Bueno, pues Rashi hizo ese tipo de trabajo y, lógicamente, elaboró un diccionario paralelo en francés. Y entonces la Academia Francesa
tanto la antigua, la que fundó Riquelme en 1600, como la actual, lo reconocen como uno de los grandes precursores. Y por eso mi profesora, que había estudiado en París, lo nombraba mal, ¿no? Isaac el judío, siempre nombra, hay que poner el judío Isaac de Troyes en los apuntes. Y bueno, pues van 3 minutos 20 segundos por mi parte. Nada más. Contento de ver personas que han recuperado su salud y que están en estos momentos integrados aquí. Espero que todos los demás Javerim también estén bien, de manera tal de que podamos contar con todos con mucha salud. Paco, muchas gracias. Y vamos a iniciar la clase. Esta clase, que a pedido de Shoshana, dedicaremos a los alumnos de Rabbi Akiva. Shoshana, el tema que planteaste la semana pasada y que 2 Javerim del grupo esbozaron en mensajes privados es muy importante, y no nos sorprendamos si nuevamente, como en otras facetas de la vida de Rabbi Akiva, vamos a descubrir respuestas originales que nos van a sorprender. Respuestas no siempre conocidas que nos permitirán reconstruirlo junto a vosotros. Empezamos. Javerim, los días del Omer que se cuentan entre Pesaj y Shavuot son días de duelo, y la razón del duelo es conocida, ya que existe una tradición muy sabida que dice que entre esas fechas murieron los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Y por qué murieron? Porque no se respetaban entre ellos. Este enunciado, que invita ineludiblemente a preguntarnos cómo puede ser que el gran maestro que consagró el amar al prójimo como a uno mismo fracasara con sus alumnos. Espero que podamos llegar hoy a comprender este tema. Como no puede ser de otra manera, la cuenta del duelo no está unificada entre todas las comunidades, y mientras algunas lo mantienen por las 7 semanas, otras cuentan 33 o 34 días, pero no comienzan esos días ni lo finalizan en las mismas fechas. Según lo escrito textualmente en la Torá, prestemos mucha atención a este pequeño detalle, estos 49 días se deberían contar con impaciente anticipación, esperando el 50º, que es conocido por la raíz griega como el Pentecostés. Así se conoce en español y se conoce en otros credos, dándole un significado diferente, totalmente diferente al nuestro. Pero Shavuot tiene otros significados religiosos. Hag HaBikurim, nuestro Zman Matan Torah, nuestro Atzeret, nuestro Shavuot propiamente dicho, donde celebramos fundamentalmente en nuestros días, subrayo, en nuestros días, el obsequio de la Torah. Pero fíjense en Javerim, algo que ustedes saben, pero vale la pena marcarlo aquí. La Torah misma no especifica que Shavuot es el día en el que se entregó la Torah. La fecha real de la entrega de la Torah está sujeta a debate en el Talmud. Si ustedes pueden, por favor, ingresen a Shabbat 86b. Les invito a que lo hagan después de la clase, que dice así: nuestros jajamim nos enseñaron el 6º día del mes, se refiere a Sivan, los 10 mandamientos fueron entregados a Israel. Rabbi Yossi argumentó el 7º día de este mes. Es decir, ya tenemos una discusión si fue el 6º o si fue el 7º día de ese mes. Rabá dijo, todos están de acuerdo en el hecho de que llegaron al desierto de Sinaí el 1º del mes, porque está escrito que en ese día llegaron al desierto de Sinaí en Shemot 19, versículo 1. En el texto de la Torá, más bien, el relato apunta a una fecha con más importancia, pero en relación con la agricultura, con la fruta nueva, con los nuevos frutos que se traerán a Jerusalén para Shavuot. Los Bikurim. A veces olvidamos que estos días deberían ser los más alegres del año, ya que la Torá combina asombrosamente actividades mundanas y materiales con profundas construcciones teológicas. La cosecha, Javerim, inspira alegría en todo el mundo y en todos los tiempos, y la Torá insiste en que estos primeros frutos deben llevarse a Jerusalén en un contexto religioso. Así, el relato entre Pesaj y Shavuot en la época del templo tenía un componente dual.
por un lado sagrado, por el otro secular, cada uno con una razón independiente para que el pueblo se regocijase. Pero en la experiencia religiosa colectiva contemporánea, estos días se ven como un tiempo de duelo. En ellos no se celebra ningún matrimonio ni manifestación pública de alegría. La explicación que se ofrece generalmente para la transformación de este periodo que debía haber sido alegre y que fue alegre en un momento es el duelo por la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Y así dice el Shulchan Aruch, es costumbre no casarse entre Pesach y Shavuot hasta Lag BaOmer, porque durante este periodo murieron los discípulos de Rabbi Akiva. Eso aparece en el Shulchan Aruch en la sección 493. Nosotros ya hemos estudiado que Rabbi Akiva tenía, presten atención, 12.000 parejas de discípulos, 12.000 parejas de discípulos, desde un lugar llamado Gábata, que parece haber sido un barrio en Jerusalén, hasta Antipatris o Antipatro, uno de los dos lugares conocidos como Tel Afek, que fue construido por Herodes el Grande y nombraba así, le dio ese nombre en honor a su padre, Antipatro II de Judea. Esta ciudad se encontraba entre la Keisaria marítima y la actual Lut, cerca del aeropuerto, en la gran calzada romana que iba desde Cesarea a Jerusalén. Y todos murieron al mismo tiempo, vuelvo a citar, porque no se mostraban respetuosos entre sí. La muerte de los discípulos causó desolación que se apoderó del mundo hasta que Rabbi Akiva visitó a nuestros maestros en el sur de Israel, y les enseñó Torá. De 24.000 apenas le quedaron 5, que fueron Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon y Rabbi Eleazar ben Shamua, y ellos fueron los que recuperaron la Torá. Repito, todos murieron entre Pesach y Shavuot. Rabbi Hamá ben Abba, o tal vez Rabbi Hía ben Abin dijo, todos murieron de una muerte cruel. ¿De qué se trataba esa muerte? Rabbi Nachman dijo que era la áscara, inflamación aguda de la garganta, que aparece en Yevamot 62b y que la traducción moderna de la palabra áscara es la difteria, esa bacteria que entra por las amígdalas, la nariz o la garganta y se multiplica y que forma una gruesa membrana que se adhiere a los tejidos y a veces bloquea la tráquea. Produce una toxina que se disemina para producir otros síntomas, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, lesiones del músculo cardíaco y los nervios periféricos que pueden causar la muerte por insuficiencia cardíaca y parálisis. Pero el Talmud no habla de 24.000 alumnos, sino que habla de 12.000 parejas, aparentemente para subrayar la falta de unidad de la que se les acusa, y no especifica que sus muertes se conmemoran durante el periodo de luto por el Omer, porque en la época del Talmud pareciese ser que todavía no tenemos un periodo anual de luto en los días de Omer. Por lo tanto, aunque se dice que la decisión de cambiar un periodo considerado en la Torá como feliz por un periodo de luto se basa en un pasaje del Talmud, Javerim, Javerot, el Talmud nos cuenta una historia triste, pero no decreta ni saca una conclusión tan importante como para decretar el duelo. Javerim, es sugestivo pensar qué hizo que esa desgracia ocupe ese lugar en el calendario hasta nuestros días, a lo largo del tiempo. Duelo que se prolonga por más que las 3 semanas que dolemos por la destrucción y el exilio, y lejos, muy lejos de la manera como nuestra generación recuerda la Shoah, tan cerca en los tiempos de los trágicos sucesos. Este es material para pensar. Vamos a seguir, sin embargo, a una primera aproximación. Ya sabemos que según el Talmud, en la misma Yevamot 62b, Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas de discípulos y todos murieron durante un periodo debido a que no se trataron respetuosamente.
Miren, Javerim, es bastante posible que los primeros 12.000 estudiantes de Rabbi Akiva que murieron fueran los jóvenes que, inspirados por el apoyo del maestro a la revuelta de Bar Kokhba, se unieron al ejército de Shimon Bar Kokhba para luchar contra los romanos. Pero las sucesivas muertes de estudiantes no se parece hayan sido debido a las peleas, es decir, a la lucha, a la guerrilla, a la guerra con los romanos. Estos estudiantes estaban muriendo de una extraña y misteriosa enfermedad. Según Rabbi Hamá Barabá, o quizás, como dijimos antes, Rabbi Hía Barabín, ambos amoraitas de la cuarta generación, por allí del año 300, todos ellos, los segundos 12.000, murieron de muerte cruel. Ya habíamos dado la posibilidad de que se tratase de escarlatina. Aún, escarlatina que hoy día desapareció por los antibióticos, pero que no hace mucho tiempo yo sufrí de escarlatina, mis hermanos sufrieron de escarlatina, tíos míos murieron de niños sin que yo los conozca por la escarlatina. Aún más extraño que nadie más, excepto los discípulos y los discípulos de Rabbi Akiva, estaban muriendo de esta enfermedad, como que la enfermedad no se pasó al pueblo, porque si no estaríamos haciendo duelo, no solamente por los alumnos, sino por todas las personas que murieron. La epidemia aparentemente había comenzado durante Hanukkah y se agudizó el último Pesach de la revuelta contra los romanos. De 300 a 400 estudiantes de Rabbi Akiva morían a diario. Javerim, Javerot, imaginemos esta cifra y preguntémonos quién y dónde los sepultaba. Esa enfermedad era diferente a cualquier otra enfermedad por la cual las personas iban muriendo primero, porque los síntomas eran distintos según el relato. La lengua se hinchaba y se volvía azul brillante, entonces uno tenía grandes dificultades para hablar, comer y finalmente respirar. Rabbi Yohanan ben Torta, sobre quien ya habíamos hablado, que se había opuesto a Rabbi Akiva y que se opuso muy fuertemente a que Akiva proclamara a Bar Kokhba el Mashiach, diciéndole: Akiva, la hierba crecerá entre tus mejillas y aún así el hijo de David no habrá llegado, según el relato de Talmud de Jerusalén, el Yerushalmi, en Tanit 4:8 y 27. Parece ser que sintió que los primeros 12.000 se debían a las ilusiones mesiánicas de Rabbi Akiva. Pero Rabbi Yohanan ben Torta no tuvo explicación por la muerte de los segundos 12.000. Otros pensaron que la enfermedad, parece ser que en aquel tiempo y varios siglos después, era una especie de arma secreta romana, una forma de magia negra. La mayoría de la gente sintió que era solo mala suerte. Pero Rabbi Akiva sabía que siempre es fácil culpar a la mala suerte a otras personas cuando las cosas no salen como tú quieres. No voy a decirles que parte de ese pensamiento era obviamente un pensamiento falso. Y aunque a veces ese es el caso, aquellos que son sabios también saben que tienen que mirar dentro de su propia conciencia y dentro de su propia alma para ver si ellos mismos acaso no jugaron un papel en lo que estaba sucediendo. Este es un principio que se aplica a todas las explicaciones que se fundamentan en decir que la muerte es un castigo que, si cae sobre grandes personalidades de la Torá, sirve para promover la introspección y el arrepentimiento. Causa muchísimo dolor, y no importa si ese sabio de pronto tiene más de 100 años y tuvo una vida muy fértil, muy creativa y muy estudiosa, de pronto nos invitan a que aprendamos que su muerte nos provoca la obligación de revisar nuestras acciones como si nosotros lo hubiéramos matado. Miren, Javerim, este es un pensamiento también mágico. Avanzamos. Según una de las tradiciones recogidas, Rabbi Akiva nombró a dos de sus discípulos más agudos y perspicaces, a Rabbi Meir y a Rabbi Shimon bar Yochai, para investigar la situación. Rabbi Meir descubrió que muchos de los estudiantes de Rabbi Akiva no se respetaban entre sí.
Aquellos estudiantes que no abandonaron sus estudios y sus yeshivot para enrolarse en la guerra contra los romanos, faltaban el respeto a los que se quedaron estudiando. Aquellos que se negaron a retirarse de sus posiciones de batalla cuando sus líderes dijeron que abandonaran una aldea para ir a proteger otra aldea, faltaron el respeto a los que se retiraron. Los más piadosos faltaron el respeto a los menos piadosos. Todas estas razones enumeradas por los sabios parecen muy parecidas a las que vivimos también en nuestro tiempo, ¿verdad, Javerín? Y Rabbi Shimon Bar Yochai, por su lado, descubrió que todos los que habían muerto en la misteriosa epidemia habían expresado opiniones negativas sobre los judíos que, sin haber nacido de madres judías, se habían convertido al judaísmo, o que eran descendientes generaciones ya de no judíos, especialmente de griegos y romanos, que se habían convertido en judíos en generaciones anteriores. Rabbi Meir y Rabbi Shimon Bar Yochai se sorprendieron al saber que muchos de los estudiantes de Rabbi Akiva se faltaban el respeto entre ellos. Rabbi Akiva, ya lo sabemos, siempre había enseñado a sus discípulos que uno de los principios más importantes de la Torah era amar a tu prójimo como a ti mismo. Principio válido también hoy que seguimos cantando, que seguimos recitando, que seguimos enseñando, que seguimos estudiando. Este principio de amar al otro se aplica no solo a sus vecinos, sino también a sus compañeros de estudios, a las personas con las que se trabaja y a todos los demás que uno conoce, sean judíos o no, por igual. Amar al prójimo no discrimina. Además, Javerim y Javerot, vamos a volver también sobre algo que ya vimos. Hay otra mitzvah específica que dice, Ve'afta et ager, amarás al extraño, o nosotros traducimos también al prosélito, aquel que se incorporó al judaísmo. Esto se aplica a los no judíos en general y a los no judíos que se vuelven judíos en particular. Qué triste fue entonces, imaginemos, para Rabbi Meir, que él mismo era descendiente de conversos al judaísmo, y cuyo nombre algunos opinaron que se llamaba Nehorai y que descendía de Nerón. Qué triste para él en lo personal saber cuántos de los alumnos de Akiva habían transgredido las enseñanzas de su maestro en ese propio tema. Javerim Javerot, ¿acaso no sabían que el nombre completo del gran maestro era Rabbi Akiva ben Yosef Ager? Rabbi Akiva, hijo de Yosef el converso. Se afirma en la introducción de Rambam en Mishneh Torah, Seder Adorot, que Rabbi Akiva ben Yosef recibió la Torah de Rabbi Eliezer el Grande. Yosef, su padre, era un Ger Tzedek, un converso justo. Aunque la mayoría de los sabios talmúdicos son conocidos hasta el día de hoy como X ben Y, nunca se cita a Rabbi Akiva por su nombre completo, Akiva ben Yosef Ager. Quizás los estudiantes de Rabbi Akiva no sabían que el padre de Rabbi Akiva era un converso, porque existe una tradición de que no se debe mencionar el pasado no judío a alguien que ingresó al judaísmo por su propia decisión y se convirtió en un judío igual que todos los nacidos de madres judías. Esto no significa que no debas estar orgulloso de las muchas personas que se vuelven judías y cuyos descendientes enriquecen al pueblo judío hasta el día de hoy, durante generación tras generación, saliendo de sus filas sabios brillantes de judaísmo. Solo significaba que no debes referirte al pasado de un converso de manera negativa o pensar que una persona nacida de padres judíos era mejor judío que un judío que no tenía genes judíos. Espero que esté claro este mensaje porque es muy importante tenerlo presente también hoy. Rabbi Meir y Rabbi Shimon Bar Yochai le dijeron a Rabbi Akiva por qué la epidemia estaba matando a sus alumnos y sugirieron que oraran para que Dios perdonara a los estudiantes irrespetuosos.
Lo hicieron, pero la epidemia no terminó. Rezaron una y otra vez, pero fue en vano. Y aquí iniciaremos otro bello relato dentro del relato que estamos comentando. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai le sugirió a Rabbi Akiva que fuera por su esposa Raquel, que se había marchado de la casa de su padre rico para casarse con un pastor de ovejas pobre y analfabeto. Cuando estamos ya a los finales del curso, les relato que Rachel, era la hija de Yoshua ben Kefusai, sobre quien dijéramos únicamente que era la hija de Calva Sabúa, porque quien entraba a su hogar hambriento como un perro, así era el seudónimo, salía cuando estaba lleno. Rachel le decía su padre, el sabio Yoshua ben Kefusai. Le decía a su hija, como muchos padres y madres dicen, va a pasar el tiempo, te estás quedando, no serás más joven, y no hay ninguna razón por la que no puedas casarte con uno de los mejores jóvenes sabios de Jerusalén. Pero Rachel tuvo 7 encuentros fallidos con estudiantes sabios arrogantes. Si ustedes recuerdan, hace ya largas semanas atrás, dijimos que Rabbi Akiva de pronto estaba dispuesto a morder a aquellos sabios y no explicamos en su momento por qué razón. Pensamos quizás por celos, porque él tenía que hacer un largo camino a llegar a su conocimiento, pero parecía ser, dentro de este contexto, que él no podía aceptar la arrogancia de los sabios. Por esa razón también Rabbi Akiva es considerado como una persona que trataba de ocultar su conocimiento, de ser una persona humilde. Ella, Rachel, que estaba dispuesta a dar su vida por la Torá, como dijimos también, una especie de viuda en vida, que una de las personas aquí presentes hoy de pronto preguntó qué significaba, porque el marido había desaparecido por largos años y ella tenía que alimentarse sola. Ella sabía que no era la Torá en la que estaba escrito que sus caminos, ya que la Torá tiene caminos de gracia, ni son estudiantes que traerían paz en el mundo. Fue rechazando a sus candidatos, sabía que, por el odio gratuito, el templo que había visto de niña había sido destruido y que su familia sentía en su carne los horrores de ese odio porque los fanáticos habían quemado los depósitos de comida que Calva Sabú había levantado para poder alimentar y mantener a la gente de Jerusalén que vivieron bajo el asedio enemigo que impedía ingresar agua y alimentos. Javerim, vamos a avanzar un poquito más para llegar a un punto para reflexionar. El mismo Rabbi Akiva atribuyó todo su aprendizaje a Rachel, su esposa, porque ella lo había hecho aprender a leer y luego lo había dirigido a estudiar Torah con los sabios. Entonces le pidió a ella que orara para salvar a los estudiantes irrespetuosos de la muerte. Y parece ser que también aprendió de Rachel su rechazo a todos aquellos que, pensando que eran superiores porque sabían más, tenían un trato imposible de hacerse. Rachel dijo que hará la tefilá el día 33 del conteo del Omer. ¿Y por qué? Porque ese fue el día en que Akiva le prometió que aprendería a leer y estudiar Torah, y ella había aceptado casarse con él. Lag BaOmer, Javerim y Javerot también fue la misma fecha unos años después, cuando el padre de Akiva, inspirado por Rachel, cambió su nombre a Yosef y se convirtió al judaísmo, según una de las fuentes. Entonces, Rachel rezó, hizo tfilá en Lag BaOmer, y se detuvieron los nuevos casos de la epidemia, aunque los estudiantes que ya estaban afectados no se curaron y terminaron muriéndose hasta Atzeret, hasta Shavuot. Y miren ustedes qué sucede. 15 siglos más tarde, Rabbi Yitzhak Luria, padre de la Kabbalah, que lleva su nombre, de la Kabbalah luriánica, y experto en percibir conversos al judaísmo que según él habían reencarnado almas judías, se sumó a la celebración del Lag BaOmer.
el aniversario del fallecimiento de Shimon Bar Yochai, la Hilulá, el Yortzeit, quien jugó un importante papel descubriendo una de las razones más importantes de la plaga que mató a tantos estudiantes irrespetuosos de Rabbi Akiva, Ben Yosef Ager. Entonces, hoy tenemos un Lag BaOmer. Bueno, teníamos, porque tristemente el año pasado en el calendario hebreo, pero todavía en el calendario gregoriano, el 30 de abril de 2021, el Lag BaOmer, una estampida humana que tuvo lugar en la madrugada durante la multitudinaria peregrinación anual de la festividad judía del Lag BaOmer, provocó la muerte de 44 personas y heridas de por lo menos 150, algunos de los cuales siguen en estos momentos en estado de coma, esperando el milagro que les permita revivir ante la zozobra y el dolor de la familia. De las 150 personas, por lo menos una veintena de ellas quedaron graves en una estampida humana durante esa multitudinaria celebración en el monte Merón, ubicado en la Galilea, en el norte de Israel, en uno de los incidentes más trágicos de la historia reciente de Israel. Ay, Javerín, supongo que quienes pensaban en números mágicos se puedan convencer que no funcionan siempre ni para el bien ni para lo mejor. Avancemos ahora hacia otra dirección, excepto alguno de vosotros quiera hacer algún comentario antes de que sigamos desarrollando nuestro tema. Avanzamos, Javerín, porque tenemos más material que tenemos que llegar, dado que anunciamos que esta va a ser la anteúltima clase, es decir, que el lunes próximo nos vamos a despedir, nos vamos a tomar breves vacaciones y vamos a esperar que ustedes propongan otros temas para comenzar un nuevo ciclo. Entonces, avancemos ahora, Javerim y Javerot, hacia otra dirección. Una de las preguntas, por lo tanto, que tenemos que hacernos, si el Talmud no nos habla del establecimiento del duelo, es cuándo inició el duelo, y esto nos va a dar una nueva sorpresa. Para algunos, la costumbre del duelo fue instituida durante el periodo talmúdico. Sin embargo, ninguna declaración en el Talmud apoya este punto de vista y, por lo tanto, otros creen que la costumbre es, de hecho, de origen posterior. Vamos a averiguar. Según fuentes rabínicas, los estudiantes de Rabbi Akiva murieron del áscara, esa plaga conocida en la literatura rabínica, que es causada por chismes maliciosos. Dicho en hebreo, lo nagu kavod ze bazé, porque ya vimos algunas causas. Tal cual como se lee en Yevamot 62b, no se trataban unos a otros con el debido respeto. Sin embargo, presten atención, al escribir la historia del pueblo judío, el gran erudito del siglo X, Rav Sherira Gaon, enumera en su epístola acerca de la Shmadá como la fuente de las muertes. Ok, tenemos que averiguar entonces qué significa esa palabra Shmadá. Pareciese ser, por el sonido, que tiene que ver con la conversión brutal en la renuncia al judaísmo. Es decir, que los alumnos fueron martirizados por los romanos en su brutal aplastamiento de la rebelión judía de Bar Kokhba para obligarles al Shmat, es decir, para apostatar el judaísmo. Y así aparece en la Igeret, la carta o la epístola de Rav Sherira Gaon. Es bastante comprensible que Rav Sherira Gaon en el siglo X haya llegado a esa conclusión, porque los romanos deseaban lograr que los alumnos de Rabbi Akiva renieguen, repudien, nieguen, traicionen, renuncien, abandonen y ahorquen los hábitos judíos. Rav Sherira Gaon vivió alrededor de los años 906 al 1006. Y fue un prominente filósofo judío, jefe de la Academia Talmúdica de Pumbedita,
Él fue el padre de Hai ben Sherira Gaon, el último de los grandes Gaonim eruditos babilónicos. Ahora, claramente, Rav Sherira Gaon estaba familiarizado con los mismos textos talmúdicos y rabínicos que nosotros, que claramente nombran la plaga de la ascara, la falta de respeto por la razón de su muerte. Entonces, ¿por qué se lo atribuyó a los romanos? Y la pregunta que tenemos la obligación de hacernos, ¿y quién tiene razón? Haverim, como parte de la rebelión Bar Kokhba, acuñó monedas para uso de la población judía, ya que fue en sí mismo, esa acción fue en sí misma una declaración de abierto desafío a la ocupación romana, que había emitido sus propias monedas como un medio para imponer su autoridad. Al observar la primera moneda acuñada por los rebeldes judíos, encontramos una idea de al menos un elemento de verdad en la opinión del Gaón sobre la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Como se puede ver, en una cara de la moneda está el nombre de Bar Kokhba, así como la imagen del Beit HaMikdash, que destaca por qué estaban luchando Bar Kokhba y su ejército. En el otro lado de la moneda está escrito Lema'an Yerushalayim, por Jerusalén, por el bien de Jerusalén, acompañado por la ilustración de la mitzvah de Arbaat Aminim, las 4 especies que comprenden el mandamiento de Lulav y Etrog, que está en Vaikra 23:40. La imagen muestra un Lulav complementado por un mirto, un hadaz, en un lado, y una arabá, la rama de sauce, en el otro lado. Un etrog aparece a la izquierda del lulav. Si bien estas 4 especies son las mismas que usamos cuando cumplimos el mandamiento en Sukkot, la halajá, tal como la observamos hoy, sigue la opinión de Rabbi Ishmael, por lo cual usamos 3 hadazim y 2 arabot en nuestros conjuntos de lulav y etrog, tal cual como aparece en la Gemara en Sukkah 34b. ¿Por qué entonces quienes acuñaron las monedas de la era de Bar Kokhba iban a tergiversar la mitzvah? Muchos han sugerido que simplemente querían mostrar el conjunto lulav etrog como un símbolo, como elementos rituales prominentes asociados con el Beit HaMikdash, el último símbolo de la soberanía judía. Pero si miramos el mensaje de Bar Kokhba en un nivel más insondable, encontramos una razón más profunda. Rabbi Akiva, mentor de Bar Kokhba, quien apoyó su rebelión contra los romanos, sostuvo que nuestros lulavim deberían contener solo una arabá y solo un hadaz. Busquemos en Sukkah 34b. Bar Kokhba acuñó la moneda de acuerdo con la posición de su rabino inspirador, aliado, Rabbi Akiva. Otra de las creencias de Rabbi Akiva era que cuando era necesario ir a la guerra, los jajamim, los eruditos de la Torah, también debían participar en la lucha. Según el relato de Rav Sherira Gaon, los estudiantes de Rabbi Akiva murieron como mártires, sirviendo como soldados en el ejército de Bar Kokhba, que hasta hace un ratito habíamos acordado que solamente la mitad, pero nadie puede determinar eso con verdad. El Talmud habla de una epidemia que cae sobre los discípulos. Sin embargo, Rav Sherira llama a esa epidemia una persecución religiosa. La transición de una noción a otra es muy sutil, pero las implicaciones son decisivas. Sin embargo, la tradición talmúdica parecería ser bastante clara. Estos estudiantes no se trataban con respeto, lo que resultó en una epidemia que resultó en sus muertes. ¿O acaso nos quiere dar a entender que se habían dividido en luchas intestinas entre quienes apoyaban al supuesto Mesías y aquellos que se oponían, o entre quienes deseaban seguir la lucha a toda costa y los que preferían rendirse para salvar sus vidas? ¿Por qué Rav Sherira promueve la idea de la persecución religiosa como la causa de la muerte de los talmidim, de los estudiantes? Una lectura cuidadosa de este comentario nos puede llevar a la conclusión
que Rav Sherira no estaba en desacuerdo con el Talmud. Es cierto que en una tradición que comprende miles de comentarios hechos antes y después de su vida, Rav Sherira percibió su intervención como un deseo de interpretar lo que decía el Talmud, pero no de invalidarlo. Rav Sherira nos cuenta cómo perecieron los estudiantes, mientras que el Talmud nos dice por qué. Esta forma de poder aliviar y de alguna manera hacer el camino más llano es muy común en nuestra forma de leer los conflictos, porque cuando aparentemente hay una contradicción, nosotros buscamos entender que no siempre fue una contradicción. Esta solución parece ser buena para ese punto. Al parecer, Rav Sherira conocía una tradición que decía que los estudiantes murieron durante un conflicto religioso que tampoco nos tiene que sorprender. No nos olvidemos cómo murió Rabbi Akiva y cómo murieron los 10 grandes jajamim torturados por el régimen romano. La obra en la que aparece esta información es esencialmente una obra de vocación histórica, la carta o epístola de Rav Sherira Gaon, que contiene tradiciones únicas del periodo talmúdico. No obstante, es la principal fuente de información sobre este periodo. Vamos a apurarnos un poquito más para avanzar algo más. Si tomamos como base que Rav Sherira percibió su papel como narrador de una narrativa histórica y el del Talmud como una transmisión de perspectivas teológicas, la pregunta ya no está justificada. De hecho, Rav Sherira nos cuenta cómo perecieron los estudiantes, mientras el Talmud, repito, nos dice por qué. Y tenemos que preguntarnos por qué sucedió. El Talmud, Haverim, es una obra sin precedentes del judaísmo rabínico. No necesitaba relatar episodios históricos bien conocidos en su época. Más bien su tarea era aclarar y explicar la mano de Dios en la historia. ¿Por qué ciertas cosas, especialmente dramas específicos, le suceden a nuestro pueblo? Curiosamente, en este caso, el Talmud se convirtió en nuestra principal fuente de información sobre eventos que eran conocidos en ese tiempo. Sin embargo, aunque el Talmud no consideró necesario decirnos lo que sucedió, sino más bien por qué sucedió, el lector inexperto podría llegar a creer que él también sabía lo que había sucedido, pero eso no es verdad. Rav Sherira, deseando poner las cosas en orden, nos contó lo que sucedió. Los discípulos murieron a causa de la persecución religiosa. Y la pregunta que ahora podría plantearse es, ¿de qué persecución religiosa se habla? Sabemos que el propio Rabbi Akiva acababa siendo asesinado durante las ejecuciones ordenadas por Adriano. También sabemos que Rabbi Akiva fue un firme partidario de Bar Kokhba. Pero cuando los sabios del Talmud discuten las muertes de los estudiantes de Rabbi Akiva, no se enfocan en el evento histórico, porque ese no es el objetivo del Talmud. Más bien, la literatura rabínica está interesada en la lección espiritual que podemos aprender por qué fracasó la rebelión. Y su respuesta se centra en el ambiente cultural tóxico de la época, la gestalt de lo na'agu kavod ze baze, la ausencia de respeto mutuo. Sin embargo, en última instancia, la perspectiva a largo plazo de nuestros sabios, que se centran en las causas espirituales subyacentes de la muerte de los estudiantes de Rabbi Akiva y su aplastante derrota a manos de los romanos, es lo que da forma a nuestro enfoque durante este lamentable periodo de tiempo. Tenemos unos minutitos más. Así que mientras conmemoramos y lamentamos la pérdida de los estudiantes soldados de Rabbi Akiva cada año durante Sfirat HaOmer, reafirmamos la necesidad de la defensa armada judía de nuestra soberanía, reconociendo al mismo tiempo que nuestra redención completa y total solo será posible cuando estemos dispuestos a tratar al otro con respeto. Pero aparte de lo que vimos, Haverim Haverot, para terminar esta reunión, deseo presentarles otra posición mucho menos conocida que relaciona el duelo que realizamos entre Pesaj y Shavuot
no solo con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, sino fundamentalmente con la memoria de las persecuciones en general. Esta idea fue desarrollada por el Rav Yehiel Michel Halevi Epstein, que nació hace poco tiempo, el 24 de enero o el 20 de Shvat de 5589, en el año 1829, hace relativamente poco tiempo, dije, y es cierto, y falleció a principios del siglo pasado, en Adar II del 5668, que era el año gregoriano 1908. Rav Yehiel Michel Halevi Epstein fue un posek, y su obra más brillante se llama Aruch HaShulchan, un libro monumental de halajá que es particularmente interesante. Afirma que la rememoración de la tragedia que les ocurrió a los estudiantes de Rabbi Akiva, por favor, siéntense en derechos, tómense de la mesa, está relacionada con las cruzadas, con los pogromos y las acusaciones de crímenes rituales que tuvieron lugar 1000 años después en la corriente principal de aquella época de la historia judía. Estos ataques a menudo tenían su origen en una visión cristiana distorsionada de la ceremonia del Pesaj de los judíos. Y los días posteriores a esa festividad se convirtieron en una época de peligro para los judíos que habitaban en los países con mayoría cristiana. El Rav Epstein describe esos días como días de juicio, en el sentido de que figuran en el cielo marcados como si fuesen de un juicio celestial, que se fue repitiendo y estableciendo a lo largo de la historia. Según este enfoque, los rabinos medievales sintieron que la naturaleza misma del Omer iba a ser una época cruel, muy a pesar de la visión de la Torá, que trató de ver esa época como un tiempo de alegría. El pasaje talmúdico sobre los discípulos de Rabbi Akiva, entonces, según este Raf, sirvió de ancla para la transformación de este periodo de alegría en un tiempo de duelo por sucesos ocurridos mucho tiempo después de la desaparición de Bar Kokhba y de Rabbi Akiva. La lógica dice que, si los estudiantes de Rabbi Akiva murieron precisamente durante estos días, es porque la naturaleza de este periodo de tiempo no es tan simple como podríamos haber pensado. En otras palabras, la razón por la cual el Omer se convirtió en un periodo de duelo nacional es de hecho la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Pero el punto de partida específico para instituir esa costumbre de duelo fueron los crímenes rituales de la Edad Media. Javerim Javerot, este es un material para reflexionar profundamente. Solo para dejar constancia, quiero darles una fuente que nos dice el Midrash Tanjuma en Parashat Hayei Sarah, sección 8, y la responsa Minhat Yitzhak, volumen 3, sección 38, que sorprendentemente lee el número 300 en nuestro pasaje del Talmud como el número real de los alumnos de Rabbi Akiva, pero no explica de dónde sacaron esa cantidad, si el Talmud habla claramente de otro número, que podría ser únicamente la repetición de las cifras con las cuales Rabbi Akiva volvió a su casa, y una manera de decir que fueron muchos los muertos. De todas maneras, Javerim Javerot, una muerte es una muerte y el dolor no se mide por la cantidad. Porque entonces, ¿dónde están nuestros lamentos por la Shoah? La historia de la muerte de los seguidores de Rabbi Akiva es quizás solo una parte de un concepto mucho más amplio. El análisis de una fuente paralela tardía puede proporcionarnos la pista necesaria para develar este misterio. Rav Sherira Gaon, acerca de quien habláramos, usa una frase muy reveladora para describir la muerte de los estudiantes. Rabbi Akiva levantó muchos discípulos, pero hubo persecución religiosa, shmat, contra ellos. Es probable que exista una asociación de ideas entre los alumnos de Rabbi Akiva y los partidarios de Bar Kokhba o de una alianza militar
en la que los soldados que luchaban eran 24.000 y cuyo maestro fue Rabbi Akiva, porque las cifras, Natalio, en definitiva, no las podemos conocer. Se nos va el tiempo, por lo tanto no vamos a profundizar ahora, porque quiero daros la oportunidad, después de este monólogo tan largo y tan complicado, nada fácil de presentarles, para tratar de ver los puntos y escuchar vuestras opiniones. Javerim, a vuestras órdenes. Samuel Benjo, por favor. Sí, Rabino, muchas gracias por su exposición. Quiero tocar un tema quizás tangencial, pero aparentemente central en cuanto a la moraleja de esta historia, que es el tema de la relación entre nosotros. Es decir, hay múltiples referencias en cuanto a la necesidad de mantener cierta armonía entre Bnei Israel. No solamente está no solamente viene del relato de los alumnos de Rabbi Akiva, pero también lo vemos con Yosef, lo vemos en esta parashá también de la semana pasada. Es decir, algo tan central y que nos ha causado tanto daño, ¿por qué no es el centro de un estudio minucioso para justamente bajar la tensión que existe entre los Bnei Israel? Excelente pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene respuesta, Sam? Bueno, yo no la tengo, la respuesta, perdón. No, es evidente, Sam, que nosotros tenemos una relación dual con la Torá. Y cometemos un error también en nuestra generación y sucesos que suceden a diario, incluso hoy mismo en Israel, nos permiten entender que quizás en esa relación dual definimos como persona religiosa aquel piadoso que se coloca una kipá y un sombrero grande, negro, usa ropas especiales, va a la sinagoga varias veces por día y se mueve mucho en la tefilá, pero no observamos que la Torá tiene una segunda parte, no menos importante, que son las mitzvot bein Adam lajavero, la relación del ser humano con su prójimo. Y que quien cumple con una sola mitad no puede considerarse una persona que cumpla con el deseo de Dios y con la Torá. Las últimas generaciones pareciese ser pusieron más el acento no en la parte humanista humana de la Torá, sino en la parte ritual. Paradójicamente, cuando el ritual desaparece casi todo con la destrucción del templo y debimos reconstruir un tipo de ritual muy secundario para poder únicamente imaginarnos y repetir y aprender lo que sucedía en el templo con la esperanza de poder regresar por lo menos a parte de ese servicio. Entonces, creo que debe salir de aquí un llamado a los educadores y a los líderes que harían muy bien, pero muy bien, en dedicar sus afanes para destacar las mitzvot bein Adam lajavero. La semana pasada hablé de Israel y algo desagradable y hoy también voy a nombrarlo. Esta madrugada, esta mañana, se suicidó un señor que era probablemente una de las figuras intelectuales más importantes de la ortodoxia jaredit. Psicólogo, maestro, escritor, conocidísimo en su ambiente, en todas las casas escribía libros para niños. Y hace muy pocas semanas atrás el periódico Haaretz denunció 2 casos de abuso sexual que se convirtieron en 22 y que probablemente tras ellos haya 30, 40, 50, 60. Y cuando los testigos fueron llamados a declarar por un tribunal rabínico presidido por el rabino de la ciudad de Tzfat, el rabino Eliyahu, pudieron grabar una conversación que tuvo con una de sus víctimas en las cuales le pedía a la víctima, le rogaba que no fuese a declarar y la víctima dijo que sí iba a ir
y entonces no encontró otra solución que suicidarse en el cementerio sobre o al lado de la lápida de su hijo que falleciese hace poco tiempo, a los 28 años, enfermo de cáncer. Y este se suma a otro caso que también es conocido de otro importante personaje judío vestido de negro, con sombrero, con peot, con barba, que recorría el mundo y que juntaba dinero y que era prototipo de la belleza en el cumplimiento de mitzvot con el prójimo, pero que se olvidó, perdón, con las mitzvot religiosas, aunque este anterior, que está muy mal porque en su suicidio fracasó, él trataba de hacer también en un momento dado de su vida cosas buenas. Y es un personaje conocido por todos. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos muy concretos, uno al lado del otro, donde algo está fallando en nuestra concepción, en nuestra mirada, en nuestra filosofía, en nuestro trabajo, en el trabajo de los padres, en el trabajo de los maestros, en el trabajo de los líderes, en el trabajo de los rabinos. Algo está fallando y tenemos que retomar esa bandera porque, como dijo el mismo rabino, que hoy, cuando le dijeron, y bueno, y fíjese usted, causó la muerte de ese tzadik, entre comillas, y él dijo, es preferible la muerte de este señor antes que siguiera torturando y causando otro tipo de muertes, o quizás también la muerte física de sus víctimas, de los niños, de las niñas, de las mujeres solteras y casadas, que de buena fe, inocencia, iban y le consultaban. Podríamos seguir y podríamos hacer un listado en todos los países, y podríamos, pero el objetivo de traerlos era únicamente que sirvan de contraste, porque lo que nosotros tenemos que hacer, Natalio, y tú también tienes una responsabilidad a través de la pluma y la palabra, de destacar los valores de Ben Adam Lejaveró, del hombre hacia el prójimo, hacia el judío, hacia su hermano, hacia su vecino, hacia el no judío, hacia el blanco, hacia el negro, sin ningún tipo de discriminación. Mientras tanto, vamos a terminar hoy pidiendo por los enfermos que se extienden en todo el mundo de la pandemia, deseando también que sus familias estén bien para poder superar estos momentos tan difíciles, y agradecerles a todos por vuestra presencia, a Francisco por su intervención hoy. Muchas gracias a todos y que sigan muy, pero muy bien. Hasta pronto.